Introducción. El camino del guerrero. En el Japón feudal, entre montañas sagradas y cerezos en flor, caminó una clase de hombres para quienes la muerte no era un final, sino una posibilidad honorable. Hombres cuya lealtad era inquebrantable, cuya espada era la extensión de su alma y cuyo código de honor era más importante que su propia vida. Eran los samuráis, los que sirven. Su existencia fue una paradoja viviente, la búsqueda de la paz a través de la maestría en la guerra, la creación de exquisita poesía antes de una batalla a muerte, y la disciplina del zen para vaciar la mente y actuar con la furia de un demonio. Su camino no era simplemente el de la batalla, era el bushido, el camino del guerrero. En los próximos 20 minutos, no solo contaremos la historia de estos legendarios guardianes, desenvainaremos el alma de la katana, descifraremos los 7 pilares del bushido y seremos testigos de su glorioso y trágico final. Esta no es una historia para dormir, es una crónica para despertar el guerrero que llevamos dentro. Capítulo 1. El nacimiento de una casta guerrera. Hace milenios, Japón era un archipiélago en conflicto, donde clanes rivales luchaban por cada palmo de tierra. Los nobles terratenientes necesitaban protectores leales, los bushi. Al principio, eran simples soldados a sueldo, pero a medida que el poder del emperador se debilitaba y los señores de la guerra, los daimyo, ganaban poder, los bushi se convirtieron en el núcleo de ese poder. Ya no eran simples guardias, se estaban convirtiendo en una casta, una élite militar. Su identidad comenzó a forjarse no solo en la batalla, sino en el servicio. La palabra samurái empezó a resonar. Esta transformación fue lenta, como el forjado de una espada. La guerra se convirtió en una escuela. Cada batalla templaba no solo su acero, sino su espíritu. Aprendieron que la fuerza bruta sin disciplina era inútil, y su formación comenzó a abarcar la mente y el alma, caligrafía para la precisión, poesía para la sensibilidad y meditación para la calma. Capítulo 2. El código del honor. Bushido. Lo que definía a un samurái no era su espada, sino el código invisible que gobernaba sus actos. El bushido, el camino del guerrero. Este no era una ley escrita, sino una filosofía de vida, un compromiso con 7 virtudes esenciales. Rectitud, ki, actuar siempre con justicia. Coraje, yu, actuar a pesar del miedo. Benevolencia, jin, usar la fuerza para proteger, no para oprimir. Respeto, rei, ser cortés hasta con sus enemigos. Honestidad, makoto, su palabra era su ley. Honor, meiyo, el valor más importante, perderlo era peor que la muerte. Y lealtad, chuji, la devoción incondicional a su señor. El bushido no era una jaula, sino la máxima libertad. La libertad de saber exactamente quién eres y cuál es tu propósito en un mundo caótico. Capítulo 3. La espada del alma. La katana. La katana no era un arma. Era el alma del samurái hecha visible. Su creación era un ritual sagrado. Los herreros, considerados maestros espirituales, trabajaban durante semanas, purificándose con ayuno y oración. El acero era calentado, martillado y doblado sobre sí mismo miles de veces, creando una hoja capaz de cortar un cabello en el aire, pero lo suficientemente resistente como para no romperse. Recibir una katana era recibir una responsabilidad sagrada. Se decía que la espada absorbía el espíritu de su dueño, convirtiéndose en un reflejo de su alma. El samurái portaba 2 espadas, el daisho, la katana para el campo de batalla, y el wakizashi, la espada corta, para el combate en espacios cerrados, y en el acto final de honor, para el seppuku. Juntas, eran el símbolo inconfundible de su estatus y su deber. Capítulo 4. Samuráis y shogunatos. El ascenso de los samuráis culminó con la creación de los shogunatos.
Aunque el emperador seguía siendo la figura divina de Japón, el poder real pasó a manos del shogun, el comandante militar más poderoso. El primer shogunato, el de Kamakura, fundado en 1192, convirtió a los samuráis en la clase gobernante. Pero fue el periodo posterior, el Sengoku o Era de los Estados en Guerra, el que forjó las mayores leyendas, una guerra civil constante por la unificación. Finalmente, Tokugawa Ieyasu, tras la colosal batalla de Sekigahara en 1600, unificó el país y estableció el shogunato Tokugawa, que traería más de 250 años de una paz impuesta. Durante esta paz, los samuráis pasaron de ser guerreros a ser una élite de burócratas armados, guardianes de un orden que ellos mismos habían creado. Capítulo 5. Grandes batallas y leyendas. La historia de los samuráis está marcada por enfrentamientos épicos. La batalla de Dan no Ura en 1185, una batalla naval donde el clan Minamoto aniquiló al clan Taira, marcando el inicio del primer shogunato. La era Sengoku vio a titanes como Oda Nobunaga, el visionario brutal que introdujo las armas de fuego, Toyotomi Hideyoshi, el campesino que se convirtió en amo de Japón, y Tokugawa Ieyasu, el maestro estratega. Pero ninguna leyenda encarna el Bushido como la de los 47 Ronin. Estos samuráis sin señor, tras la muerte injusta de su daimyo, planearon durante un año su venganza. Asaltaron la mansión del culpable, lo ejecutaron y luego todos y cada uno de ellos cometieron seppuku. Su historia se convirtió en el símbolo eterno de la lealtad y el honor por encima de la propia vida. Capítulo 6. El arte de la estrategia y la mente en calma. Un samurái era un estratega. Su mente debía ser más afilada que su katana. Estudiaban clásicos como El arte de la guerra de Sun Tzu, pero su arma estratégica más poderosa era interna, la influencia del Zen. A través de la meditación, el samurái aprendía a alcanzar el mushin, o mente sin mente, un estado de calma total donde se reacciona de forma instintiva y perfecta en el caos del combate. Esta disciplina mental se practicaba en todo, en la ceremonia del té, donde cada gesto es preciso, en la caligrafía, donde un solo trazo revela el espíritu, y en juegos como el Go. Para el samurái, el campo de batalla más importante era el que se libraba dentro de uno mismo. Solo dominándose a sí mismo podía aspirar a vencer a otros. Capítulo 7. El ritual del seppuku y su significado. El seppuku, o harakiri, es uno de los rituales más incomprendidos de la cultura samurái. No era un simple suicidio, sino el último acto de control y honor. Se realizaba para expiar un error, evitar la humillación de la captura o como protesta final contra una orden injusta. El ritual era una ceremonia solemne. El samurái vestía de blanco, escribía un poema de despedida y, con calma, se abría el vientre con su wakizashi. Este acto simbolizaba la apertura de su alma para mostrar su pureza. A su lado, un kaishakunin, un compañero de confianza, esperaba el momento preciso para asestar un golpe de gracia, decapitando al samurái para evitar un sufrimiento prolongado. Era un acto de lealtad final. El seppuku era la demostración de que, para un samurái, la vida sin honor no merecía ser vivida. Capítulo 8. La caída del samurái. La paz del shogunato Tokugawa fue rota en 1853 por los barcos negros del Comodoro Perry de Estados Unidos, que forzaron a Japón a abrirse al mundo. La llegada de la tecnología y las armas occidentales fue un shock devastador. Las katanas no podían competir contra los rifles. Con la restauración Meiji en 1868, el sistema feudal fue abolido y los privilegios de los samuráis eliminados. La casta guerrera fue declarada obsoleta. En la rebelión de Satsuma, el último samurái, Saigo Takamori, lideró una última y valiente resistencia contra el nuevo ejército imperial.
fueron masacrados. Fue el fin trágico y honorable de una era. El samurái había sido derrotado no por un enemigo, sino por el tiempo. Epílogo, el eco del guerrero en el presente. La casta samurái desapareció, pero su espíritu no. El bushido se transformó en una ética nacional. La lealtad, la disciplina, el honor y la búsqueda de la perfección que definían al samurái se convirtieron en los pilares de la moderna cultura laboral y social de Japón. El eco del guerrero resuena hoy en el respeto y la precisión de un artesano japonés, en la disciplina de un atleta, en la dedicación de un ejecutivo. Y a través del cine, el manga y las artes marciales, su leyenda ha conquistado el mundo, inspirando a millones a vivir con propósito. La historia del samurái nos enseña que, aunque las armas y los imperios se desvanezcan, los principios por los que un hombre vive y está dispuesto a morir son inmortales. La espada se envaina, pero el camino nunca termina.